¿Qué tal? Como bien saben, Ecuador está atravesando un momento muy complicado en su historia. Aquí tenemos a un amigo que nos va a hablar sobre la dolarización y queríamos originalmente quizás celebrar, rememorar el hecho que Ecuador cumplió 24 años de dolarización y ser un ejemplo en la región por tener la más baja inflación. Estamos rapeando mucha rima, pero justo coincide esta fecha con este combate armado interno, este conflicto armado interno que vive el Ecuador. Entonces tenemos que un poquito redirigir la pregunta. Tenemos en pantalla a Carlos Cobo, él es académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y nos va a explicar y sobre todo desmontar un mito, sobre todo en contraste con Argentina. ¿Por qué? Porque como Javier Milei habló de dolarizar, a toda costa medios internacionales quieren alegar que la crisis de violencia que vive Ecuador es por culpa de la dolarización. Así que bienvenido a matar el relato con datos. Mamela, muchísimas gracias por la invitación. Qué placer compartir este espacio contigo. Con todo gusto, más bien gracias y como ven, no es un acartonado, sino justamente un chico joven y que sale en medios para desmontar este mito, justamente porque los jóvenes son los que tienen la esperanza de prosperar, de salir adelante, de salir de la pobreza y que vivir en Hispanoamérica no sea una condena, sino una oportunidad. Así que, ¿dónde está la lógica? Partamos de la matemática. Si Ecuador tiene dólares desde el 2000, ¿cuál es la lógica que en el 2023, 2024 tenga esta ola de violencia? Bueno, Mamela, muchísimas gracias por la pregunta. Primero, aquí estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Es decir, cuando hablamos de dolarización, hablamos tal vez de temas económicos, de un tema institucional, ya donde los ecuatorianos pues confían en la moneda que hoy día utilizan, que es la moneda que los ecuatorianos eligieron ya como propia, aunque no lo sea. En cambio, cuando estamos hablando de un tema de seguridad, pues estamos hablando de eso, de algo ya un poco más social, tal vez un tema mucho más político por temas jurídicos que hay de por medio, pero estamos hablando de cosas totalmente separadas. Eso hay que dejarlo clarísimo. No tiene nada que ver la dolarización con la inseguridad que hoy vive nuestro país. No, nuevamente, estamos hablando de temas diferentes, temas de la seguridad es un tema jurídico, un tema social, tal vez un tema cultural, podríamos incluso hablarlo, pero eso es otro tema. Cuando hablamos de dolarización, estamos hablando de algo mucho más institucional, ¿no? Y es la moneda que los ecuatorianos han decidido utilizar porque consideran que funciona. Tal vez yo pensaría que algunas personas dicen, bueno, pero es que el dólar es lo que permite al narco mover el dinero o tal vez lavar dinero. Eso no es cierto. O sea, no funciona de esa manera porque aún así en países como Colombia con el peso vemos que existen narcos, vemos que hay lavado de dinero, por lo tanto la dolarización tampoco es una excusa para decir que se está usando a nuestro país por dicha moneda. En realidad los factores son otros. Qué interesante esto último. Y yo quiero partir un poquito del sentido común, que es muy importante porque muchos académicos, sobre todo sofistas, usan palabras grandilocuentes para justificar esta retórica. ¿Cómo podemos ir a lo más básico y fundamental, lo obvio, de la falla de lógica que es acusar algo así? Bueno, desgraciadamente sí, no se utiliza cualquier excusa para atacar la dolarización. De hecho, yo primero siempre empiezo diciendo, la dolarización ha sido una bendición para los ecuatorianos. Es probablemente la institución en la que los ecuatorianos más confían. De hecho, más del 90% de los ecuatorianos cree y confía en el dólar. Y, oh sorpresa, en el único punto donde generalmente al Ecuador le va bien en diferentes índices, ya sea el índice haciendo negocios, índice de libertad económica, etcétera, donde nos va muy bien, era justamente en la parte monetaria. Y es justamente en el punto donde los políticos ecuatorianos no pueden intervenir porque utilizamos esa moneda extranjera. Entonces, la dolarización es una bendición, quitó o amarró a los políticos los brazos para que no puedan, por vía inflacionaria, meterle la mano a los bolsillos de los ecuatorianos, es decir, eliminó esa política monetaria, ¿no?
Entonces, hoy los ecuatorianos estamos viviendo y desde hace muchos años vivimos esa tranquilidad de saber que los precios no van a aumentar, de saber que tenemos estabilidad, de saber que puedo ahorrar y pensar en el largo plazo, de que no debo gastarme el dinero hoy, porque probablemente las cosas van a seguir valiendo lo mismo. No estoy diciendo, y yo siempre aclaro, la dolarización no es la panacea. No es porque Argentina se dolariza y el día de mañana van a crecer económicamente y van a resolver todos sus problemas económicos, sociales, culturales, etcétera. No es que van a empezar a tener más empleo, etcétera. No. Lo único que la dolarización resuelve es el problema inflacionario. Te da estabilidad de precios. Todo lo demás, pues hay muchas otras variables que hay que tomar en cuenta que el Ecuador no ha tomado en cuenta, que el Ecuador no está haciendo, pero al menos el único punto donde los ecuatorianos no estamos sufriendo es en el tema inflacionario. O sea que resuelve. Este término hoy está en apogeo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente te da seguridad que resuelve. Ahora, esto de la estabilidad que da la falta de inflación, justamente es algo que se sufre en Argentina. Aquí, como escuchan nuestro hablado, mi invitado, él es de Ecuador, pero es de la costa y está sufriendo el invierno en España. Yo soy serrana y estoy sufriendo el verano en Argentina. Y eso también nos da una dimensión de las diferencias que hay en el Ecuador. Pese a ser un país pequeño, somos inmensamente diversos, pero ese es uno de los aspectos que nos une. Y es precisamente cómo te puede costar una elección estar en contra de la dolarización. Si nos puedes dar un breve pantallazo de lo que fue en la última elección, la mera amenaza del discurso de Andrés Arauz, el candidato a vicepresidente del socialismo del siglo XXI, ¿cómo le jugó en contra esta mera sugerencia, insinuación anticampaña? Sí, de hecho, históricamente en el Ecuador los políticos que suelen hablar contra la dolarización son justamente los políticos que empiezan a perder votos y de hecho ellos lo saben. Y por eso posteriormente deben empezar a cambiar su discurso y decir que ellos no van a tocar la dolarización, que de hecho van a defender la dolarización, lo que es un sinsentido porque algo que funciona no necesita ser defendido. Ya los ecuatorianos lo defienden solos. No, más bien lo que los políticos deben hacer es no meterle la mano y dejar en paz a la dolarización, a lo único que probablemente en nuestro país al día de hoy funciona y funciona bien. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de políticos. De hecho, ellos también lo saben porque los ecuatorianos no están dispuestos a que les vuelvan a meter la mano al bolsillo vía inflacionaria o cambiándoles su moneda. De hecho, aquí cabe resaltar algo. Hace algunos años, Correa intentó implementar lo que era el dinero electrónico, ya que era básicamente que las personas o los ecuatorianos le entregábamos nuestros dólares físicos y nos daban una especie de dinero, tal vez en el teléfono, una especie de dinero tal vez por vía aplicación, donde los ecuatorianos simplemente no confiaban en ello. No confiaban en que el Banco Central del Ecuador o que los políticos ecuatorianos iban a manejar realmente ese dinero o que ese dinero electrónico iba a estar realmente respaldado. ¿Ya? Entonces, y eso simplemente no funcionaba. Y cuando el presidente hablaba de dinero electrónico, de hecho solía dar marcha atrás, con toda la popularidad que Correa tuvo, solía dar marcha atrás en sus conocidas, y las recordarán, sus sabatinas, que era su programa de radio todos los sábados. Él siempre dijo que el dinero electrónico no iba a ser obligatorio. Y esto es muy importante porque él sabía muy bien que los ecuatorianos no confiaban en ese dinero electrónico que él intentaba proponer y que no era posible obligarnos, porque de hecho cada vez que se hablaba de dinero electrónico, el Ecuador sufría pequeñas corridas bancarias y ellos lo sabían. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en el momento en que los ecuatorianos adoptaron el dólar, simplemente ya no están dispuestos a soltarlo y no importa la popularidad de ningún político, tú bien lo mencionaste. De hecho, el dólar es mucho más popular que cualquiera de ellos. Algo que está subyacente en lo que nos ha dicho hasta ahora nuestro invitado es que la dolarización ha servido como limitación al poder, que es precisamente no darles a los políticos el poder de devaluar la moneda, y eso es algo importantísimo y quizás que no se dice lo suficiente. Pero ahora quiero ir a otro tipo de discurso, que es que se viralizó mucho en Argentina y en el mundo el discurso de dos mujeres, una madre y su hija, si no me equivoco. Les preguntan sobre la dolarización y la madre dice algo muy fuerte, que es que redujo la desigualdad. Y eso es algo que se conoce poco, se dice poco, precisamente por la capacidad de ahorrar que dio, que el que menos tenía podía aspirar a tener más y que ya no era un lujo del que más tenía, sino que pudo, digamos, ampliar o desarrollar esta movilidad social. ¿Qué tan cierto es y cómo funciona?
Bueno, en realidad esto es muy cierto y lo explico muy fácilmente. Lo que sucede cuando tienes una moneda propia que se devalúa constantemente, generalmente quienes suelen perder en mayor medida son los que menos tienen. Ya, ellos son los que más pierden sus ahorros, pero generalmente la gente más pudiente del país suele cambiar rápidamente su dinero por dólares o por una moneda que le inspire más confianza, es decir, monedas que suelen mantener su valor. Entonces, claro, tienes un muy grave problema de quienes menos tienen, pues al final del día su dinero cada vez alcanza para comprar menos cosas y se ven en cada vez más problemas, ¿no? Y eso de hecho le pasaba a los ecuatorianos, le pasa a los venezolanos, le está pasando en este momento a la Argentina, ¿ya? Y ese es uno de los graves problemas de tener monedas que no mantienen su valor. Entonces, pues sí, de hecho lo que dijo es muy cierto. Hoy los ecuatorianos y principalmente los pobres y los que menos tienen no deben estarse gastando el dinero en este momento porque saben que mañana las cosas siguen valiendo lo mismo. Entonces no importa, no tienes problema, al menos en términos monetarios, ellos no están teniendo problemas. Y yo quiero resaltar algo adicional, porque la gente suele decir, bueno, pero es que en el momento en que nos dolarizamos, Argentina se va a volver un país caro. Eso no es cierto. De hecho, no eres un país caro por estar dolarizado. De hecho, todo lo contrario. El economista Steve Hanke, conocido como el padre de la dolarización, que ayudó al Ecuador, a Zimbabue, y de hecho también está incentivando que Argentina se dolarice, él de hecho ha indicado y de hecho tiene diferentes estudios donde indica que de hecho cuando tú tienes una moneda fuerte, todas tus importaciones se vuelven baratas. Y de hecho eso es muy positivo porque justamente ¿qué son las importaciones? Principalmente los países importan cosas como materias primas, como tecnología, como herramientas, es decir, bienes de capital que te permiten producir barato y que posteriormente terminas también exportando de forma mucho más barata. Entonces esa idea de que te encareces como país no es cierto. La razón por la cual Ecuador es un país caro es porque no solo que se paga el IVA, sino que también terminamos pagando un arancel promedio superior que es aproximadamente del 8,5% cuando nuestros países vecinos pagan entre el 1 y el 2,5%, es decir, un arancel mucho más alto en relación a otros países. También pagamos impuesto a la salida de divisas, pagamos impuesto a los consumos especiales y pagamos otro tipo de impuestos y tasas adicionales. Entonces somos un país artificialmente caro, pero no es por el hecho de que tengamos el dólar. Y Argentina podría también beneficiarse de esto. Qué interesante eso que nos dices, más considerando que estoy en Argentina, porque hay una inflación considerable sin tener dólares. Entonces, es importante saber que esto no es real, pero me gustaría resaltar justamente que nuestro invitado nos ha dado luces y sombras. Me gustó mucho el uso del término panacea, no es que es una fórmula mágica, pero sí dejar en claro que lo que da es estabilidad. Y aquí entrar un poquito en el aspecto humano, la estabilidad financiera, la estabilidad económica no es solo una cuestión material, sino incluso emocional. La ansiedad que genera no saber cuánto va a valer algo al día siguiente, no saber cómo proyectar, te trunca, incluso hasta afectivamente, porque uno no puede aspirar a algo a largo plazo si ni siquiera sabe si podrá comer mañana. Y en ese sentido, me gustaría destacar lo siguiente, que es un tema discursivo. El Ecuador tiene dólares desde hace 24 años, desde el año 2000, y durante mucho tiempo Ecuador era conocido como un oasis de paz. Teníamos Sendero Luminoso en Perú, teníamos la guerra civil más larga del continente, que es el Estado colombiano contra las guerrillas de las FARC, etcétera, que se han alimentado, como bien nos menciona nuestro invitado, no tienen dólares y es el país que se ha destacado por la industria del narco, es decir, con moneda propia, esto igual sale a flote, no es excusa. Entonces, si bien el Sendero Luminoso fue combatido antes, sabemos que esto tuvo secuelas y hasta ahora hay atentados de grupos asociados. Entonces, dejar en claro que el Ecuador era un país de paz, era un país que, como bien nos destaca nuestro invitado, que son más temas culturales, políticos, sociales, que no vamos a ahondar demasiado, pero sí dejar algo que yo voy a destacar, dijo el viceministro de Gobierno. Los anteriores gobiernos, sea por comodidad, por temor o por complicidad, no fueron de frente contra el crimen organizado. En cambio, ahora es una lucha frontal y ahora hay una respuesta. Y la palabra complicidad es muy importante, sobre todo en la era del socialismo del siglo XXI, donde tuvimos legisladores, concejales, funcionarios que eran guerrilleros y pandilleros. Entonces,
esa falsa paz que la conocen muy bien en México, donde se permite el libre tránsito de grupos irregulares, donde hay una complicidad. Entonces, entender que la dolarización es al margen de todos estos problemas, que muy por el contrario, tuvimos 10 años de socialismo del siglo XXI y sin embargo no nos convertimos en Venezuela. ¿Cuál creen ustedes que es el ingrediente común? Que justamente no tuvimos un régimen que pueda imprimir billetes a tal punto como en Venezuela que se puede llevar en carretilla. Entonces, un poquito nuevamente apelando al sentido común, pero para eso tenemos al experto, para que nos dé unas palabras de cierre y seguir luchando por la paz en nuestra nación. Bueno, Mabela, sí, primero, aportando y complementando un poco lo que tú has mencionado, el Ecuador los últimos años sí pasó por un proceso, digamos, de cambios jurídicos, de cambios políticos, que permitieron la llegada de estos grupos irregulares, que hubo un gobierno muy permisivo en ese sentido y que recién ahora, los últimos años, es que se ha intentado hacer un cambio, ¿ya? Y este cambio, pues obviamente molesta a estos grupos que ya estaban aquí instalados. Son muchos los casos, son muchos los temas que deberíamos tocar, son muchas las razones por las cuales el Ecuador está como está, ya que no es un tema que tenga que ver con la dolarización como tú bien has mencionado. Y nada más quiero terminar diciendo algo muy importante, y es que se habla mucho del tema de la soberanía monetaria. Eso nos dicen a los ecuatorianos y le dicen a todo país que empieza a haber la posibilidad, ¿no? Y probablemente los argentinos también se lo están diciendo, pero es que los argentinos van a perder soberanía monetaria, ¿no? Entonces ya no van a ser soberanos. Pero a ver, aquí hay algo muy importante. No hay nada más soberano que el dinero en tu bolsillo. ¿Ya? Esa es la soberanía. La soberanía es tener un dólar y que el político no te lo pueda quitar, que el político no pueda hacer absolutamente nada contra tu moneda. Eso es tener soberanía. Hoy los ecuatorianos somos más soberanos que nunca en lo que a moneda respecta. Por lo tanto, en realidad, la dolarización les vendría muy bien a los argentinos, les va a dar, como ya mencioné, mucha estabilidad en términos monetarios, que yo creo que es hoy en día uno de los mayores problemas que están teniendo. Y van a ser también ciudadanos mucho más soberanos, con una moneda donde sus políticos no puedan meterle la mano. ¡Wow! Vine buscando plata y me llevo oro. Me encantó lo apasionado de este discurso soberanista. Y obviamente, como dice Carlos, o sea, nos diríamos el día entero explicando las causas, pero quiero dar ahí en el clavo donde él justamente nos ha dicho el tema jurídico. Y ese monstruo lo ha parido Argentina, que es la doctrina Zaffaroni. La doctrina Zaffaroni parte de un juez de inspiración Foucaultiana que vuelve al delincuente una víctima de la sociedad y a las fuerzas del orden el brazo opresor. Entonces, tristemente, uno de los mayores agravantes que tenemos en el Ecuador es abogados, jueces y fiscales cómplices que liberan delincuentes, que ellos no sienten consecuencias de sus actos, que hay impunidad, que hay complicidad. Y tenemos, y hay que decirlo, y sé que no se va a molestar mi invitado, hay una complicidad discursiva de sectores progresistas y feministas que pretenden dibujarnos a sicarios, extorsionadores y asesinos como pobres víctimas de la sociedad. Entonces, nosotros estamos luchando contra un monstruo que pretende convertir al mal en bien. Y, por supuesto, al bien en mal. Entonces, tenemos varias aristas que nos han conducido a esto, la complicidad política, la complicidad jurídica, pero bajo ninguna circunstancia se puede acusar a la cuestión monetaria, porque 2 más 2. Tenemos 24 años de dolarización y un auge de violencia en el último lustro, sobre todo en los últimos meses, cuando se ha ido de frente en contra del crimen organizado. Así que apelamos al sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos, pero aquí con aire fresco para un poco desmontar ese mito. Así que si tienen un mensaje final, bienvenido. Bueno, que espero de corazón primero que Ecuador logre resolver sus problemas, pero que también espero ver a nuestros hermanos argentinos próximamente dolarizados. Esperemos que así suceda. Así es, o por último que tengan libertad de elegir su moneda y no esa restricción que han tenido hasta ahora. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Mamela. Un gusto.
Hola, soy Mamela Fiallo Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente, estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.